hemos estado hablando en la iglesia durante el mes de febrero y ahora en marzo? ¿De qué hemos estado hablando? ¿De qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿De qué hemos estado hablando? ¿Se les olvidó? ¿Ah? ¿Cuál es el tema que se predica los domingos aquí? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué se ha hablado? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué hemos hablado, hermano? Solamente han pasado 8 días y ya se les olvidó. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros? ¿Cuál es el desafío? Que cada uno de nosotros simplemente hablar. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío, Diana, que tenemos nosotros? Que cada uno. ¿Y quién es cada uno? ¿Quién es cada uno? Yo voy a hablarle a alguien de Jesús. ¿Verdad? Y hoy quiero hablarles de una vida maravillosa. ¿La vida cristiana es una vida maravillosa o es aburrida? No, la vida cristiana es una vida maravillosa. Dígale a ese que está a su lado, la vida cristiana es una vida maravillosa. Dígaselo, hermano. Algunos ni lo dicen, parece que están aburridos en el Señor. No, Señor. La vida cristiana es una vida maravillosa. Le animo que abra su Biblia en Juan capítulo 1. Versículo 40 al 42. Ahí vamos a predicar la palabra de Dios. Juan 1, versículo 40. Al versículo 42. Y quiero que abra su Biblia. No cierre la Biblia, si la tiene en el celular, ábrala. A mí me gusta leer más el libro, porque me gusta subrayar el libro. Claro que en un celular también se puede, pero me gusta más el libro. Dice así. Leamos juntos, los que tienen Reina Valera. 1, 2, 3. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quiero que mire este texto muy detenidamente. ¿De quién nos habla este texto? ¿Quiénes son los personajes en este texto? ¿Cuáles son? Andrés. Bueno, Jesús. ¿Y su hermano quién? Simón. ¿Y quién es Simón? Pedro. Entonces nos habla de 3 personajes. ¿De quién más? ¿De quién nos habla? Andrés. Simón y Jesús. Quiero que mire su Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, habla mucho de Pedro, habla mucho de Juan, de Santiago, pero poco de Andrés. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla muy poco de Andrés, de este discípulo, seguidor de Jesús. Habla poco. O sea que no es un personaje tan reconocido, pero lo menciona. Nosotros a veces pensamos en Pedro, en Santiago y en Juan y Andrés. Y Jesús se refirió a Santiago y a Juan como hijos del trueno en cierta ocasión, y tenía razón. Al poco tiempo ellos demostraron que Jesús tenía razón. Resulta que algunos no quisieron escuchar el Evangelio y le pidieron permiso al Señor que enviara rayos del cielo para destruir, para que cayera fuego del cielo y destruyera a esos que no quisieron oír a Jesús. Y se refirió a ellos como a Santiago y a Juan como hijos del trueno. Pedro también era un hombre impetuoso,
atrevido, a veces hasta orgulloso. Y en alguna ocasión también negó a Jesús. No una sola vez, la Biblia dice 3 veces. Hemos perdido la noción de cuánto importa quién es. Su vida es insignificante. Pensamos de pronto que Andrés es alguien insignificante. Y a veces pensamos muy poco de ese tipo de personas, que no se muestran, que no son tan rimbombantes. La Biblia nos enseña que cuando Andrés le entregó su vida a Jesús, lo primero que hizo fue ir a encontrarse con su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Simón, al que Jesús luego le cambia el nombre y lo llama Pedro. Ahora escuchen una cosa. Andrés realmente no fue un predicador a multitudes, pero él trajo de uno en uno a Jesús. Por ejemplo, él conoció a Jesús y él trajo ¿a quién? A su hermano Pedro. ¿Se acuerdan de aquel niño cuando Jesús multiplicó? Bueno, antes de multiplicar los panes y los peces, ante 5,000 personas estaba Jesús. No había nada que comer. Pero Andrés trae, ¿a quién trae Andrés? A un niño con su lonchera. Y Jesús usó esto para glorificarse. Así que Jesús es un Dios grande, maravilloso, poderoso. Trajo un solo niño con su lonchera. Pero lo poco que trajo, Jesús lo multiplicó. Él no hizo, Andrés no hizo lo que algunos padres hacen, que solo envían a sus hijos a la iglesia, pero ellos se quedan en casa. No, Andrés no le dio a Pedro la dirección, vaya a la iglesia con fraternidad. No, él fue y lo buscó y lo llevó personalmente a Jesús. Uno se pregunta, ¿por qué la Escritura nos muestra qué fue lo primero que hizo Andrés después de convertirse? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo primero que hizo? Después que se convierte, ¿qué es lo que hace? No, ¿a cuál gente? A su hermano. A su hermano. Uno se pregunta, ¿por qué la Escritura nos muestra qué fue lo primero que hizo Andrés después de conocer a Jesús? Y esto es como si nos quisiera hablar a nosotros por sus prioridades y la importancia de traer otros a Cristo. Te voy a decir que la Biblia nos muestra esto. Es porque cuando vienes a Jesús, sin excepción, todos tenemos a alguien a quien amamos y queremos que ese alguien pueda oír las buenas nuevas de salvación. Quiero que piense una cosa. ¿Cuántas personas usted ha ganado para el Señor? Cuando yo conocí al Señor a los 14 años, la meta mía fue hablarle a mis amigos. Y tenía 2 mejores amigos. Y los 2 fueron llevados a los pies de Cristo. Uno de ellos es un conferencista internacional. Viaja por el mundo entero donde yo nunca he podido ir. Y es un asesor de proyectos. Mi amigo Juan se llama también. Y él viaja por el mundo. Se ha acodeado con teólogos. Se ha acodeado con teólogos como John Stott, el doctor René Padilla, todo eso. Y él me dice, mientras tú los lees el libro, yo los conozco personalmente. ¡Ay, qué desafío tan grande! Mi amigo es un buen hombre. Hermano, ¿usted recuerda cuál es nuestro desafío que tenemos aquí? Algunos de ustedes no estuvieron la semana pasada. Y quiero recordarles el desafío. Y el desafío se llama 1 a 1. Así se llama el desafío. No se les olvide. ¿Cómo se llama el desafío que tenemos? 1 a 1. Ahora mira el que tiene a su lado y diga, el desafío que tenemos aquí es 1 a 1. Dígaselo. 1 a 1. No sea desapercibido. Dígaselo. 1
Cuando yo conocí a Cristo, mis amigos llegaron a los pies de Jesús, pero la meta mía era mi familia. Entonces, que mi mamá conociera de Jesús, mis hermanas conocieran de Jesús, mi padre conociera de Jesús, y yo oré por ellos. Mi madre conoció a Jesús cuando yo llevaba 8 años de ser creyente. 8 años duré orando, y seguía orando por ella, ¿no? Y conoció al Señor. Luego mi hermana mayor conoció al Señor, y ella y su esposo son pastores. Y luego por mi hermana menor, también es creyente, va a una iglesia, uno de sus hijos es músico en una iglesia, Asamblea de Dios. Quiero decirle, hermano, el desafío que tenemos aquí es que cada uno gana uno. ¿Y cómo se hace eso? Tienes que invitar a alguien, tienes que acercarte a alguien, tienes que invertir tiempo en ese alguien, tienes que presentarle a Cristo a ese amigo tuyo. Te voy a explicar en esta mañana cómo lo hizo Andrés. Así que vamos al pasaje, capítulo 1, versículo 40. Andrés, el hermano de Pedro, es el menos conocido de los 4 discípulos que formaban el círculo íntimo de Jesús. Andrés quería quedarse solo como segundo. A veces queremos ser primero en todo, pero él fue segundo. Y vamos a aprender también que Andrés fue usado por nuestro Señor Jesús para alcanzar a alguien que a su vez alcanzó a miles. Él alcanzó a Pedro, a Simón Pedro. Andrés le compartió a Pedro. Y sabe, en el primer sermón que Pedro predicó, dice en el libro de los Hechos, ¿cuántos se convirtieron? Como 3.000 personas conocieron a Jesús. Ahora Andrés no fue tan visto, pero ahí estaba alguien que él había alcanzado llevando gente a Jesús. Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado. Su entusiasmo por seguir a Jesús, combinado con su pasión por presentarle a otros a Cristo, nos revela muy bien cómo era el carácter de Andrés. Piensa en esto: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Es un hecho que Andrés fue el menos popular, el menos conocido. La Escritura no nos dice mucho de él en el Nuevo Testamento. Probablemente habla unas 9 veces, pero de Pedro habla mucho. Así que lo primero que hizo Andrés vio el valor que cada persona tenía para el Señor. ¿Cuántos oran para que su familia conozca a Jesús? ¿Cuántos creen que verdaderamente Jesús es la única razón de nuestra existencia? ¿Cuántos creen que Jesús es la única razón de nuestra existencia? No parece tanto. Quiero animarle a que usted entienda eso. Andrés apreciaba el valor de cada alma. Él fue conocido como alguien que le traía individuos a Jesús, no multitudes. Casi cada vez que lo vemos en los relatos de los evangelios, estaba trayendo a alguien a Jesús. Así que él trajo a Pedro, solo uno. Él trajo a Pedro, pero no solo trajo a Pedro. Él trajo al niño con su almuerzo a Jesús. Solo uno trajo a Jesús. Así que Andrés es considerado como el primer misionero a los suyos, por los judíos, que trajo a Jesús. También es mencionado en Juan capítulo 12, versículo 20 al 22, que como el primer misionero a los extranjeros, porque él le predicó a los griegos. Y si quisiera que leyéramos ese texto. Juan 12, versículo 20. Y miren lo que aquí sucede. Abra su Biblia, hermano. Juan 12, 20. Juan 12, 20. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. En la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea,
y le rogaron diciendo: Señor, imagínense, quisiéramos ver ¿a quién? A Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahí lo vemos también a Andrés, predicando, compartiendo. Andrés trajo a unos, ¿verdad? Así que la mayoría de las personas no vienen a Cristo al escuchar un sermón en un ambiente multitudinario. Vienen a Cristo por la influencia de una persona. Yo le pregunto: ¿usted es influyente con sus vecinos, con su familia? Andrés trajo a uno, a Pedro, y Pedro trajo a miles. Todo el fruto del ministerio de Pedro, al final de cuentas, también es el fruto del ministerio de Andrés por el testimonio de él. ¿No le parece eso a usted grande, hermano? ¿Verdad? ¿Cuántos oran por sus amigos? ¿Cuántos oran por sus vecinos? Tenemos que orar. Así que él le había hablado sobre Cristo, sobre el amor, sobre la misericordia de Jesús. Yo creo, hermano, que realmente sin el Señor no hay esperanza. La única esperanza para el ser humano es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, él vio el valor de las pequeñas cosas. Lo primero que dijimos es que él vio el valor de cada persona. Y quiero decirle algo: nosotros tenemos que salir de estas cuatro paredes. La meta de nosotros es alcanzar a los que no conocen del Señor, a los que están allá afuera. Los que están allá afuera están perdiéndose sin Cristo, sin esperanza. Creo que entonces la razón de ser de esta iglesia es proclamar a Jesús y alcanzar a los de afuera. ¿Cuántos creen que esa debe ser la razón de nosotros? Alcanzar a los de afuera. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes creen que la iglesia está para alcanzar los de dentro o los de fuera? Los de fuera. Los de dentro supuestamente ya conocen al Señor. Ahora, si yo les preguntara dónde fue Jesús a buscar a sus discípulos, ¿dónde los buscó? ¿En la sinagoga? ¿En el templo? ¿Dónde Jesús buscó a los discípulos? ¿Dónde? Allá afuera, en el camino. Hermanos, los vecinos suyos. Hay gente que vive y alrededor de ellos nadie sabe que es cristiano. Creo que eso debe ser un desafío. Hay gente que trabaja con usted y la gente no sabe que usted es cristiano. Hay gente que estudia con usted y los compañeros de estudio no saben que usted es cristiano, porque a veces nos avergonzamos de ser cristianos. Y la Biblia dice que el que se avergonzare del Señor aquí, él un día también se avergonzará delante de su Padre. Así que no te avergüences de ser cristiano. Sencillamente predica a Cristo. Y el que está ahí a tu lado, no te avergüences de ser cristiano. Dime, no te avergüences de ser cristiano. Hay gente que siente vergüenza. Algunas personas ven el panorama general y con mayor claridad cuando aprecian el valor de las cosas pequeñas. En la historia de la alimentación de los 5,000, vaya a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Abra la Biblia. Juan capítulo 6. Quiero leer desde el versículo 1. Juan 6. Después de esto fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probar,
porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo a hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que habían estado recostados a sí mismos. De los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged todos los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas. ¿Cuántos pececitos había? 2. ¿Y peces? ¿Cuántos panes había? 5. ¿Y peces? 2. Ahora escuchen una cosa. Creo que Andrés vio el valor de las pequeñas cosas. ¿Qué podía alcanzar humanamente? ¿Qué podía alcanzar? ¿Qué podía alcanzar? ¿Verdad? Así que, ¿qué podía alcanzar esto? 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Para cuántas personas? 5,000. ¿Qué podía alcanzar? Lo que él hizo fue una fórmula matemática. Pero ahora bien, Andrés trajo a este niño a Jesús. Quiero decirle algo, escúcheme esto. Cuando lo poco que tenemos nosotros lo ponemos en las manos del Señor, el Señor se glorifica. El Señor lo multiplica. 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué era para tanta multitud? Para 5,000 personas. Ahora, eso sin contar niños ni mujeres. Imagínense la multitud que había escuchando a Jesús. Pero quiero decirle que lo poco que había, Jesús lo tomó y Él se glorificó. Así que el Señor multiplica lo poco en bendición para su vida. La habilidad de Dios para utilizar lo que le damos no se ve limitada ni mejorada por el tamaño de lo que les da. Es la fidelidad sacrificial que Él da. No es el tamaño de lo que da. Lo que constituye la verdadera medida de lo que da no es la grandeza de lo que da, sino la grandeza de aquel Dios poderoso y maravilloso. La grandeza no estuvo en la multiplicación. La grandeza estuvo en el Dios todopoderoso, que es grande y maravilloso. Bendito sea el Señor. No depende del tamaño de lo que da. Eso no es la grandeza de Dios. El tamaño de lo que recibimos. No. Es la grandeza de un Dios todopoderoso que transforma, que cambia, que lo limitado para Él no es imposible. Lo limitado para el hombre, perdón, no es imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Así que las cosas pequeñas que usted tiene, póngala en las manos del Señor y Él la va a bendecir. Ninguna cosa es insignificante en las manos del Señor. Ninguna cosa. Jesús estaba observando a los ricos. Miren, esto lo dice Lucas 21, del versículo 1 al 4. Ustedes recuerdan ese pasaje de una mujer que viuda y pobre humanamente. Hay gente que dice: bueno, pero yo no tengo que darle al Señor. Ahora, el Señor, más que dinero, Él está pidiendo tu vida, tu corazón, todo tu ser. Pero cuando yo le pertenezco al Señor, todo lo que he recibido del Señor también le pertenece al Señor. ¿Y sabe qué pasa? Los ricos, Jesús estaba observando en el templo lo que pasaba. Los ricos pasaron y dieron de lo que les sobraba. Dios no nos está pidiendo de lo que nos sobra, no, de ninguna manera. Y pasó una mujer pobre y sencillamente echó
en el arca. Allí en ese lugar dio todo lo que tenía. El texto bíblico dice: Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo, y vio que una viuda muy pobre depositaba allí 2 moneditas de poco valor. Entonces dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. ¿Qué está pidiendo el Señor de ti? Todo, no lo que sobra. Y yo creo que Dios, lo poco que Él permite que nosotros demos, Él va a usarlo para gloria y honra de su nombre. La habilidad de Dios para utilizar lo que le damos no se ve limitada ni mejorada por el tamaño de lo que le das. Es la fidelidad sacrificial. El milagro de la alimentación de los 5,000 nos ilustra la manera en que Dios obra. Él toma lo que le damos con sacrificio, y con frecuencia parecen cosas insignificantes, pero al ser dadas con fidelidad, Dios las multiplica para lograr cosas monumentales. Y quiero que traigas esto a tu memoria. Tal vez usted ve poca cosa de poco valor a un niño, pero la Biblia no hace aquí excepción de personas. El Evangelio es para toda criatura. Así que habla del Señor a otros. Yo llegué a un lugar a predicar el Evangelio, y resulta que todos los que venían en una calle, en una esquina, al llegar a esa esquina había una tienda que tenía como el título de la tienda El Diablo, así se llamaba la tienda. Y ahí en esa esquina nosotros predicábamos. Era un lugar como una olla. Ahí entraba gente a drogarse, a esconder lo que robaba y todo. Y ahí había mucha gente que necesitaba del Señor. No había una iglesia, era una sola calle, pero era de drogadicción, de delincuencia y de todo eso. Y ahí entonces Dios puso en mi corazón que Él iba a tratar con la gente. Al llegar ahí venían muchos niños de 5, 7, 10 años, y me rodeaban y ellos escuchaban el sermón. Sencillamente les hablé de Jesús. Esos niños conocieron a Jesús, y quiero decirles algo. Yo empecé a enseñarles cómo debían ganar a sus padres para el Señor, y ellos comenzaron a invitar a sus papás a conocer de Jesús. Yo le dije: dígale sencillamente: Cristo te ama, papá, Cristo te ama. Sencillamente les dije que le dijeran eso: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. El domingo siguiente que fui por la tarde a predicar, ya no estaban los niños solos, estaban algunos con sus padres. No todos habían venido, había gente con sus niños, con sus hermanitos, pero ahí estaban, tenían ansia de conocer a Jesús. Y era en la calle donde yo me reunía con ellos. Y entonces sucedió algo. Dios es poderoso, Dios es milagroso. Una de esas niñas que llegaba ahí a escuchar el Evangelio, el médico le dijo: tú tienes hepatitis, tu hígado está totalmente destruido. Y cuando la mamá escuchó esa noticia, había un edificio donde ellos vivían, y la mamá se iba a tirar del 3er piso de ese edificio. Vivía en el 3er piso del edificio. En el primer piso era una bodega grande. De este salón saldrían como 2 bodegas. Grande. Y yo soñaba, yo decía: Dios, ahí puede haber una iglesia. ¿Y sabe qué pasó, hermano? El día que esa señora se iba a tirar, nosotros fuimos y les hablamos del Señor. Así que ella conoció al Señor. Oramos por la vida de aquella niña. Encontramos al médico que estaba colocándole allí como un medicamento, y él me dijo: aquí no hay nada que hacer. Pero nosotros sí conocemos que hay un Dios todopoderoso, que para Dios nada es imposible. Y aquel día oramos por la vida de aquella niña. Dios transformó el hígado de aquella niña, no sé cómo lo hizo, pero Dios es poderoso. Así que Dios cambió el hígado de aquella niña, y Dios salvó la vida de aquella niña aquel día. Dios es misericordioso. Y el abuelito, que era el propietario de este edificio, dijo: yo voy a donar el primer piso de este edificio para que aquí funcione una iglesia. Y ahí se abrió una iglesia. Ellos salieron del sector porque el gobierno los quitó del sector, pero ahí está la iglesia, se llama Jesús.
En tercer lugar, él vio el valor del servicio discreto. Andrés es claro ejemplo de aquellos que sirven discretamente. Hay hermanos que no se muestran tanto en la congregación, que tal vez uno dice, ¿dónde están? Y a veces pasan por desapercibidos, pero es mejor ser así. Andrés era así, era un hombre humilde, no le importaba ser tan visible, ¿verdad? Mientras realizaba el trabajo. Hay gente muy orgullosa que hace el trabajo y sencillamente lo hace para sí. ¡Ay, qué bueno! Que lo aplaudan, que le den gloria y que le den honra. El único digno de gloria y de honra es el Señor. La Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Dile eso al que está a tu lado, todo lo que hagas. Dile, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. No para mostrarte, no para ser rimbombante, no para que la gente te vea. No, más bien para que la gente vea a Jesús a través de tu vida. Pero hay otros que ni hacen, ni dejan hacer, ni bailan, ni dan barato, nada de eso. Quiero concluir con lo siguiente. Póngase en las manos del Señor. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Hay gente que sencillamente se pone a criticar lo que tú haces, pero no le presta atención a eso. El diablo quiere desenfocarte. Sencillamente ponte en las manos del Señor, deja que Dios te use. De pronto no eres muy conocido en la iglesia ni alrededor, pero quiero decirte, Dios te va a usar y Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida. La conclusión, quiero concluir. ¿Sabe qué dice este texto? Sino que Dios eligió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Y dice, y lo débil del mundo, para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Dios eligió a los necios del mundo. Tal vez usted no es muy reconocido aquí en esta ciudad, en su sector. Tal vez le tengan como poca cosa. Pero quiero decirle, Dios te ama grandemente. Y tú tienes un valor especial para el Señor. La tradición dice que Andrés llevó el Evangelio a Rusia, dice la tradición de los apóstoles. Probablemente a Escocia. Finalmente, Andrés fue crucificado en Acaya, que se encuentra en el sur de Grecia, cerca de Atenas. Allí murió Andrés. Se cree que Andrés llevó a Cristo a la esposa de un gobernador de una provincia romana y que él se enfureció grandemente. Eso le enfureció y le exigió a su esposa que se retractara de la fe, pero ella se negó a hacerlo. Así que el gobernador crucificó a Andrés, quien fue atado a la cruz en vez de ser clavado. De este modo prolongar su sufrimiento. La tradición dice que era una cruz en forma de X. Muchos reportes dicen que Andrés estuvo colgado en la cruz por 2 días, exhortando a todos los que pasaban a que se convolvieran a Cristo Jesús. Así que Andrés murió por causa del Señor, pero aún muriendo en esa cruz en forma de X, ¿sabe qué? Predicaba a Cristo. Yo le animo que no pase esta semana sin usted acercarse a alguien para hablarle del amor de Jesús. Colóquese en pie para creer.